Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con otras 3 reglas creativas. La regla número 9, comete errores educativos. La regla número 19, practica. Y la regla número 32, educación versus título. Espero que estas y las demás reglas creativas que he estado poniendo en el podcast nos ayuden para reflexionar, para abrir la mente, para pensar de manera diferente y, en última instancia, para volvernos menos reactivos y más creativos, que es nuestro lema. Aquí los dejo con estas 3 reglas, espero que te gusten y pues bueno, vamos directo a ellas. Menos reactivos y más creativos. Regla número 9, comete errores educativos. Cometer errores educativos es una forma elegante de decir que estamos aprendiendo, y en el mundo de los creativos los errores realmente no son errores, son como estas piezas de un gran rompecabezas del cual no tenemos la imagen completa. Cada error creativo nos revela una parte de este gran rompecabezas misterioso, y para los creativos el objetivo tal vez no consiste en armar todo este rompecabezas misterioso, sino tal vez tener suficientes piezas como para darte una idea de cuál es la imagen que te revela este rompecabezas. Hay un autor, un escritor llamado Martin Neumayer, me gusta mucho leerlo, y él afirma que la creatividad es la disciplina que se usa cuando no tienes todas las respuestas. En el camino de la creatividad, cuando viajas a lugares desconocidos, suceden estas cosas inesperadas, algunos tropezones, caídas, raspones, hay incertidumbre, un poco de caos y frecuentemente hay callejones sin salida. El camino de la creatividad parece a veces un laberinto del que solo puedes salir si mantienes una mente flexible y abierta. En realidad es como armar un rompecabezas, porque cuando hacemos esto muchas veces las piezas no embonan, y mucho menos cuando no tenemos una imagen con cuál comparar las piezas o tratar de adivinar dónde podrían caber. La creatividad es así, conforme avanzas en este camino, en este laberinto, en este rompecabezas, te das cuenta que algunos tropezones o algunos errores, aunque a veces no son muy elegantes, en realidad solo son pasos que te están acercando a una posible solución. Recordemos la regla número 1, curiosidad ante todo, y la regla número 3, ten paciencia. Para resolver este gran misterio de la creatividad, para ser más felices en la vida, para tener una vida más plena, tenemos que recordar constantemente esto. No podemos desesperarnos cuando las piezas no embonan, no podemos desesperarnos si estamos perdidos en este laberinto de la creatividad. Y pues bueno, cada error de alguna forma te va acercando un poquito más a la salida. Cada error es una pieza más en tu gran rompecabezas de incógnitas, así que tienes que atreverte a cometer errores, estos errores educativos, errores que impliquen un riesgo, errores inteligentes y errores nuevos, constantemente, todo el tiempo. Tienes que intentar, equivocarte y aprender. Luego tienes que intentar otra vez, equivocarte de nuevo y volver a aprender. Eso es parte de nuestra misión como creativos. Estoy convencido de que las personas más valiosas son las que lo han intentado mucho. Son estas personas que han intentado resolver problemas desde muchos ángulos diferentes, son los que se han arriesgado en grande, son los que han fallado, los que se han tropezado y los que siguen adelante a pesar de todos sus errores. Es indudable que los grandes emprendimientos comienzan con errores, y solo si somos creativos en vez de reactivos podremos usar todos esos errores para convertirlos en aprendizajes valiosos que nos permitan vivir una vida plena, creativa y feliz. La vida es un gran rompecabezas, la vida es una aventura, la vida hay que enfrentarla un poco como un Indiana Jones que se atreve a cometer errores, a seguir adelante, a arriesgarse, y pues bueno, de eso se trata también la creatividad. La reflexión de hoy: te invito a cometer muchos errores educativos. Menos reactivos y más creativos. Regla número 19, practica. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro, y resulta que todo trabajo, llámese trabajo creativo o no, requiere de habilidades, requiere de herramientas y requiere de buen juicio para poder usar esas habilidades y esas herramientas. Conozco a muchos músicos que consideran su instrumento como una parte esencial de ellos mismos, es casi como si fuera una extensión de su cuerpo o incluso de su mente. Y es muy común entre músicos que después de aprender muchos años a dominar un instrumento,
sea natural ponerle algún nombre a este instrumento. Por ahí tengo un podcast con Gordon Palmer que habla justamente de eso. Su guitarra se llama Palmita y bueno, casi todos los músicos que conozco tienen esta costumbre de bautizar a sus instrumentos porque es una relación muy especial la que llevan con el instrumento. Lo mismo pasa con los escritores, con los pintores, con los diseñadores, con los cineastas, con cualquier tipo de trabajo creativo. En algún momento te vuelves prácticamente uno con tus herramientas de trabajo y con tus habilidades. De hecho, tus habilidades son el puente entre tus ideas y la ejecución de esas ideas. Un ejemplo, puedes tener todas las ideas del mundo, incluso podrían ser las mejores ideas del mundo, pero si no tienes la habilidad de ejecutarlas, es como si nunca las hubieras tenido. En alguno de los otros podcasts también menciono que el valor de las ideas se multiplica con la acción, y eso es justamente lo que sucede. No solo requieres habilidad, también necesitas tener práctica, mucha práctica, porque las habilidades solo se adquieren con práctica. No hay otro camino, hay que invertirle muchas horas de vuelo, muchas horas de trabajo, muchas horas de práctica, y si no me crees, pregúntale a cualquier creativo exitoso. El dilema es que hay infinidad de formas para lograr ser hábiles en algo. Hay muchos caminos para llegar a desarrollar esas habilidades específicas. Por lo tanto, vas a tener que decidir qué habilidades necesitas, cómo las vas a desarrollar y también qué tipo de ejercicios necesitas para desarrollar estas habilidades. De nuevo, quiero mencionar a Martin Neumayer, que sugiere estos 7 puntos para lograr la maestría en el arte de la práctica. Punto número 1, controla tu ambiente. Busca un lugar específico en el que puedas practicar y trabajar o desarrollar tu creatividad. Punto número 2, practica conscientemente, porque la maestría no llega solamente con la repetición. Tienes que trabajar con la repetición inteligente y tienes que observarte, tienes que observar tus acciones y tu progreso para saber si estás mejorando. Es un poco como cuando aprendes a manejar, que cuando lo haces muy conscientemente al principio somos bastante torpes manejando, y cuando asimilamos las cosas y las pasamos como a modo automático, empieza a funcionar mucho mejor. Punto número 3, aparta tiempo. Sí, prográmalo en tu agenda. Y ya sé, eres creativo y no tienes agenda. No me vengas con excusas, eso es ser reactivo. Consíguete una agenda, la que sea, la más mugrosa que te puedas encontrar. Úsala, porque así puedes practicar. Y no importa si practicas 15 o 20 minutos cada sesión, lo importante es que lo programes en la agenda y que seas constante. Punto número 4, un paso a la vez. Empieza por lo elemental, practica, observa, evalúa, descansa. Practica otra vez, vuelve a observar, evalúate, descansa y así sucesivamente, pasito a pasito hasta que hayas dominado lo más básico. Aquí es bien importante que no te brinques ningún paso. Número 5, diviértete. Diseña tus sesiones de práctica como si fueran un juego. Invéntate tus propias reglas, juega con ellas y si es necesario, cámbialas. Punto número 6, busca retroalimentación. ¿Recuerdas el podcast cuando hablé de la técnica Puré? Tal vez sería buen momento para que lo escuches otra vez. Incluso puedes usar la tecnología, tal vez con una cámara o con una grabadora para autoevaluarte, pero es mucho mejor cuando alguien te ayuda. Aquí en este caso se trata de intentar algo, de evaluar, de medir, de compararlo contra una meta o algún estándar, de reajustar, de practicar, de volver a intentar. Lo más importante en esta etapa es que estés abierto o abierta a recibir retroalimentación y que lo hagas constantemente. Punto número 7, celebra el progreso. Es más importante medir el progreso que el resultado. Si aprecias cada logro por muy pequeño que sea, esto va a funcionar muy bien y vas a tener la motivación suficiente para seguir. Recuerda que todo suma y en este caso, si aplicamos los 7 pasos, es muy fácil tener una buena retroalimentación, tener buenos hábitos para practicar y esto nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades y desarrollar nuestros talentos creativos de manera gradual, de manera progresiva y de manera que después de un tiempo de práctica estas herramientas y estas habilidades se vuelvan como parte de ti, como parte de tu arsenal creativo y esto te va a hacer mucho, mucho más feliz. En esta pausa creativa te invito a que conozcas mi taller de creatividad, un curso online que incluye un montón de videos, ejercicios y referencias para diferenciarte creativamente. Creo que tienes una forma única de expresar tu creatividad y creo que puedo ayudarte a descubrirla.
¿Cómo lo sé? Porque llevo más de 25 años formando mentes creativas y me queda clarísimo que una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Atrévete a creer, atrévete a crear y atrévete a iniciar tu transformación creativa. ¿Cómo? Muy fácil, dándole clic al enlace que te incluyo aquí en las notas del podcast, registrándote o escribiéndome en caso de que tengas alguna pregunta. Soy Tomás Lash, te espero al otro lado del curso, que las ideas te acompañen. Menos reactivos y más creativos. Regla número 32. Educación versus título. No dejes que la escuela interfiera con tu educación. Esta es una frase famosísima de Mark Twain que siempre me hace reflexionar sobre este asunto entre título versus educación o educación versus título. Es un poco irónico que un docente ponga esto como una de sus reglas para la vida, pero así es, lo estoy poniendo como una de las reglas para la vida, una regla para ser más conscientes, una regla para tener una vida feliz, plena, creativa, porque para un creativo el título no es tan importante, lo importante es aportar valor, lo importante es encontrar soluciones, lo importante es probar tu valor y de alguna manera ponerte al servicio de alguien. Hoy en día los títulos universitarios siguen teniendo mucho valor, sin embargo a lo que quiero llegar es que el valor de la persona no depende del papel. Ese valor que tienes al obtener un título, puede ser un título universitario, algún reconocimiento, en realidad depende muchísimo del esfuerzo que hiciste, de todo el tiempo que le invertiste y de todo el crecimiento creativo que surgió gracias a ese título. Conozco gente, mucha gente que tiene educación y no tiene título, y desafortunadamente también conozco a unos cuantos que tienen título y no tienen educación. Tu valor como creativo no está definido por tu título o por todos los títulos que puedas tener, esas son etiquetas. Realmente tu valor está definido por quién eres, por lo que aportas en la vida de los demás, por qué tanto te hagas útil. Y esto de hacerse útil me recuerda a una anécdota que me platicó mi esposa. Esto ya tiene bastantes años, ella fue a una comida de negocios y le tocó sentarse junto a un empresario que ya era bastante mayor, un empresario de más de 90 años, pero súper lúcido. Y resulta que este empresario era nada más y nada menos que Lorenzo Servitje, el fundador de Bimbo, y durante la plática él le pregunta a mi esposa, oye, ¿a qué te dedicas? Ella es contadora y bueno, cuando le comentó soy contadora, dice, mira qué interesante, yo también, yo empecé como contador y terminé como panadero. Una persona que en sus 90s, en aquel entonces debió haber tenido 93 o 94 años, todavía hacía bromas, era alguien que se distinguió durante toda su vida por ser muy educado, una educación que fue mucho más allá del título que ostentaba, incluso podría decir que era independiente del título que ostentaba, y por eso mismo estoy incluyendo esto como una regla para tener una vida creativa, una vida plena, una vida feliz, porque recuerda siempre que la educación viene antes del título. No puedes comprar educación. Sí puedes comprar un título, pero la educación no la puedes comprar. La educación se obtiene, la educación se busca y la educación hace una gran diferencia en la vida de otras personas. Se vale tener un título, se vale tener educación. Lo que no se vale es tener un título y no tener educación. La educación no se termina con la escuela, es para toda la vida, así que nunca dejes que la escuela o un título interfiera con tu educación. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.